Esta es una trivia jurídica de introducción y quizás es algo que todos hayamos podido vivir en algún momento. Lo he titulado Retraso intencional. Una administrada solicita copia de un expediente que se encuentra disponible. Entendámoslo en el ámbito administrativo, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros de administrada, estamos hablando de personas en el ámbito administrativo. Puede ser en una municipalidad, puede ser alguna entidad de algún ministerio, alguna sugerencia regional, etcétera, ¿sí? No es en el ámbito del sistema de justicia, porque aquí nos referimos como justiciables, ¿sí? Entonces, una administrada, entiendas en el ámbito de la administración pública, solicita copia de un expediente que se encuentra disponible. El funcionario decide no entregarlo y le indica que regrese en una semana, motivado por un conflicto personal previo con ella, ¿no? Esto es un poco frecuente en las municipalidades, ¿no? Que tenemos una cercanía con la población y bueno, el funcionario no le interesa atender a la administrada porque ciertamente no le cae muy bien, no tuvieron conflictos con ella. Entonces, esta circunstancia de no atención a su pedido de copia del expediente podría configurar el delito de abuso de autoridad. La alternativa A les dice sí, porque hay un uso arbitrario del cargo con una motivación personal. B, no, porque se trata de solo una irregularidad administrativa. Y C, depende de si se acredita un perjuicio relevante en la administrada. A ver, colegas, láncense con las alternativas A, B o C para ustedes. ¿Cuál es la respuesta? C, nos dice Angélica, o nos dice B, es una irregularidad administrativa. C, depende, ¿no? Depende, la mayoría, bueno, vamos con A, sí, es un acto arbitrario, claramente, nos dicen algunos colegas. Aquí, queridos colegas, hay que empezar a distinguir en esta discusión jurídica que tenemos y el hecho de que sus respuestas sean A, B, C y no nos pongamos en una línea uniforme de acuerdo, parte porque este artículo como tal es muy amplio. Su descripción típica habla de un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Y el perjuicio como tal puede ser realmente en cualquier ámbito. Claro que jurisprudencialmente, como lo vamos a ver, ya ha sido delimitado, pero su sola enunciación hace ver que cualquier acto de la administración o del sistema de justicia que sea de connotación arbitraria, esto es, que exceda el ámbito funcional, ¿no? Hay un ejercicio abusivo, haya un exceso, pueda configurar el abuso de autoridad. Entonces, aquí hay un retraso, claramente. No se le está entregando. Le dilatan el procedimiento y podemos acá elucubrar muchas consecuencias. La administrada necesitaba el expediente para un tema urgente de un proceso judicial, no lo pudo presentar, ahora el juez le declaró inadmisible la demanda, por ejemplo, ¿no? Eso sería un perjuicio grave, por ejemplo, ¿no? Pero ciertamente el actuar funcional de no cumplir va a trascender a otra órbita jurídica, incluso de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Entonces, esta pregunta propiamente no tiene una sola respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la visión que tengamos del tipo penal, nos va a decantar por un no porque se trata de una irregularidad administrativa, o si queremos elucubrar consecuencias que no están en el caso, quizás lo más ajustado de respuesta a este caso va a ser la C. Depende si tiene un perjuicio relevante para la administrada. ¿Por qué? Porque aquí en este caso hay indicios de arbitrariedad. Claramente el funcionario, por un capricho personal, está decidiendo no atender. Y el perjuicio relevante que exige el tipo penal va a ser un escenario de locuración, ¿no? Como el que les decía de la demanda. Pero si no se acredita, va a quedar en sede administrativa. Entonces es por eso que la C se acercaba un poco más a un escenario concreto que tenemos, ¿no? Porque no tenemos actualmente el escenario del perjuicio relevante. Solo tenemos del capricho administrativo, sí, del capricho administrativo y la solicitud no atendida. ¿Esto por qué es importante y por qué lo practico? Por quienes estamos postulando ya a lo que es la Junta Nacional de Justicia, justamente nos suceden este tipo de preguntas, ¿no? Donde nos hacen elucubrar casos para poder visualizar incluso consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí podías calificar
como un acto de irregularidad administrativa. Pero aquí en la pregunta no te ha hablado nada del perjuicio. Entonces, si no te ha hablado del perjuicio, tú no podrías descartar del ámbito penal o administrativo. Entonces, eso nos lleva a que la C es ciertamente la más acertada, porque todavía aquí te dice, depende. Depende, porque como la información del caso no me da la acreditación del perjuicio o no la argumenta, entonces dependerá la respuesta si se acredita o no un perjuicio relevante, ¿no? Estas son las clásicas preguntas chapaditas que nos ponían desde el CNM, hoy Junta Nacional de Justicia. Vamos con una segunda y última. Intervención policial, esto es muy frecuente, queridos colegas, esto lo hemos visto en TikTok, le hemos visto videos, hemos visto de todo al respecto, esto es un frecuente, este es un factor frecuente. Caso 2, intervención policial. Un policía interviene a un ciudadano por actitud sospechosa. Eso es lo clásico, estaba en actitud sospechosa, dice la policía, y lo retiene por 2 horas sin hallar evidencia de delito. ¿Estamos ante un abuso de autoridad? A, sí, porque no se encontró delito. B, no necesariamente, depende de la razonabilidad de la intervención. Y C, sí, porque toda retención sin resultado es arbitraria. ¿Cuáles serían nuestras respuestas aquí? B, no necesariamente, exactamente, depende de la intervención. Sí, porque no se encontró, algunos dicen. Sí, porque toda retención es arbitraria. Y aquí nuevamente vamos a entrar en este escenario donde la razonabilidad de la intervención va a ser el eje de análisis en el caso concreto. Porque no cabe lugar a dudas, queridos colegas, que la policía tiene facultades de detención y de retención, ¿sí? ¿Cuáles son las facultades de detención? Las facultades de detención están habilitadas por mandato constitucional, también lo van a encontrar en el Código de la Detención en Flagrancia Delictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el policía ha advertido un hecho flagrante, ¿no? Puede ser una flagrancia perfecta, esta es que te ha sorprendido en los actos mismos de la comisión del delito, puede ser que sea una cuasi flagrancia, esto es cuando te ha capturado momentos inmediatos después en plena persecución, cuando salías huyendo de la escena del delito, vio y te capturó, o el tercer o la flagrancia presunta, el tercer supuesto de flagrancia que está en el artículo del Código Procesal Penal, referido a los hechos de que dentro de las 24 horas de la comisión del hecho delictivo, la policía puede detenerte en flagrancia delictiva cuando te sorprende con insumos, bienes, ¿no? Que han sido propicios, digamos, en un hurto, en un robo, se denunció la pérdida de un celular, de una laptop, te encuentran con eso, o cuando hay una sindicación de la víctima, ¿sí? Una sindicación, una identificación. Entonces, eso podría coadyuvar. Usualmente lo tenemos en los casos patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, que los celulares y las laptops hoy tienen pues estos ubicadores GPS, ¿no? Entonces, si van al lugar y se interviene a la persona. Claro que eso es en escenarios de idoneidad de intervención policial, ¿no? Porque muchas veces eso no sucede. Entonces tenemos este supuesto de detención de flagrancia delictiva y tenemos otro supuesto de retención. Y el proceso para la retención policial tiene fines de identificación cuando, por ejemplo, pueda suceder que hay un mandato respecto de la ubicación de una persona, ¿no? Y entonces empiezan a pedir los DNIs. Y recuerdo mucho que en pregrado un profesor decía, cuidado con no llevar el DNI, porque si no llevas el DNI vas a terminar en la comisaría retenido con fines de identificación. Entonces, claro que con el tiempo eso se fue desarrollando. Cuando entró en implementación el nuevo código, la retención fue como que el fantasma de las intervenciones policiales, porque uno pensaba que te podían retener en la comisaría 4 horas por cualquier cosa. Pero sus manuales y procedimientos nos dicen otra cosa. No lo van a encontrar en la norma, en el Código Procesal Penal, lo van a encontrar en los manuales y lineamientos de la Policía Nacional.
Esto es que efectivamente ellos pueden retener a una persona con fines de identificación, pero tienen que tener una razón y ahí parte la razonabilidad de la intervención. Esta razón puede ser, por ejemplo, que el Ministerio Público haya dispuesto la ubicación, por ejemplo, de un testigo, ¿no? Y es su conducción compulsiva. Entonces, muchas veces ustedes han visto que la policía sube a los buses, sube y empieza a pedirnos los DNIs. Pero no nos pide a todos, si se han dado cuenta, ¿no? Piden ya, varones de tal edad. Entonces empiezan a pedir los DNIs, ¿no? O puede ser también otro escenario de retención con fines de identificación, estos escenarios de casi de cuasi flagrancia delictiva que usualmente se los inventan, yo digo, porque ciertamente ya he enfrentado este tipo de casos y tenemos un caso de detención donde dicen es que el señor actuaba en circunstancias sospechosas, ¿no? Tenía actitud sospechosa de qué, le decimos, ¿no? Parecía que estaba vendiendo droga y no encontramos nada. ¿Cuál es el límite de la actitud sospechosa? Y ahí vamos a encontrar un amplio abanico dentro de la reglamentación policial para la justificación de esto. Pero no hay mayor justificación razonable que al menos existe una denuncia, ¿no? Por el extravío, por la pérdida o algo que haga o merite la intervención policial. Entonces, aquí caso por caso vamos a tener que discriminar. ¿Ok? Te intervinieron, estás retenido en la comisaría. ¿Cuáles son las razones que argumenta la policía? Eso es lo primero que tiene que preguntar usted. ¿Estoy en actitud sospechosa de qué? ¿De qué delitos es que estoy en actitud sospechosa? Debemos preguntar. Entonces, estas intervenciones policiales que con frecuencia vemos en las noticias, abuso de autoridad, es digamos, el escenario más álgido que enfrentamos del análisis jurídico. ¿Listo? No necesariamente tiene que haber una denuncia previa, por eso le digo, depende de cada caso, depende de cada caso. Cada caso, por ejemplo, si el policía te dice es con fines de identificación, entonces ¿qué razón te dará? Actitud sospechosa, tengo una denuncia y estoy buscando una persona justo con las características de la persona retenida, o en un caso a un amigo lo detuvieron porque no quiso él mostrar su celular y él dijo, pero ¿por qué me retuvieron cuando fuimos a la comisaría a ayudarlo? ¿Cuál fue la razón? La razón fue que ellos dijeron que hace una hora habían presentado una denuncia por hurto de celular, ¿no? Entonces, realmente, doctores, caso por caso vamos a tener que determinar cuál es la razón que argumenta la policía. Y segundo, queridos colegas, tenemos que ver la jurisdicción y competencia de la policía, porque una retención de una policía de tránsito por un acto sospechoso de no sé qué otro delito, ya claramente estamos ¿no? en un fuera de su ámbito funcional, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser muy celosos y cuidadosos cuando los llame su patrocinado para decir, doctor, me acaban de retener, no sé las razones y tenemos que empezar primero, ¿quién te retuvo? ¿Dónde estás? ¿Cuál fue la razón? Tres preguntas importantes que tenemos que hacer ni bien conozcamos este tipo de casos, ¿correcto? Ahora, había un colega que me decía el policía de tránsito, por ejemplo, colega, solo podrá intervenir en ámbito, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, cuando hay un choque, no se ponen de acuerdo, te puede llevar a la comisaría, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hay una flagrancia delictiva, sí podría intervenir el PNP, cualquier PNP en flagrancia delictiva de cualquier delito puede intervenir. Eso sí, no hay lugar a dudas, pero en flagrancia delictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber a justificar que estaba ante un delito flagrante, ¿correcto? Flagrante y que tenga que estar dentro de la norma procesal. Algún colega me preguntaba allí, lo veía porque ustedes veo que interactúan mucho, así que voy a tener el chat abierto, es respecto al personal de serenazgo. ¿Tiene facultad de retención o respeto ciudadano? A ver, el serenazgo no tiene la condición de personal policial, ¿sí? El serenazgo es una seguridad ciudadana de la municipalidad y las
detenciones que ellos hacen allí a presuntos responsables, como habrán visto allí en las municipalidades en la página, ¿no? Serenazgo intervino a persona que había hurtado celular y había escapado y lo siguieron con las cámaras y lo detuvieron en tal lugar, ¿no? Usan esos términos. Lo que el serenazgo usa es el arresto ciudadano. Es una facultad que está en nuestra norma procesal. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano, también en un escenario de flagrancia delictiva, pueda realizar acciones de, propiamente no vamos a decir detención y retención, sino de intervención para neutralizar a la persona, y tiene un presupuesto importantísimo en estos casos, ¿no? Ponerlo a disposición inmediata de la Policía Nacional del Perú. ¿A qué policía? A cualquiera. Si en la esquina está la de tránsito, a la de tránsito. Si en la esquina está uno que estaba ahí rondando en su camioneta, a ese se lo entregas. No hay un solo policía que se pueda negar a recibir a la persona retenida por arresto ciudadano. Eso sí, el arresto ciudadano tiene sus límites. Tienes que solo lo puedes hacer en flagrancia delictiva y que no puedes registrar a la persona, no puedes, no puedes agredirla, ¿no? Porque recuerden que también tenemos escenarios donde bueno, pues la sociedad, el grupo humano, encarnizado, cansado de la inseguridad ciudadana, se la paga con este ciudadano que ha cometido un error grave de delinquir. Y bueno, tenemos agresiones y desbordes donde al final la policía lo sustrae de este escenario. Y después que tenemos, colegas, denuncias por lesiones, denuncias por secuestro en algunos casos, etcétera, etcétera, etcétera. El arresto ciudadano tiene esta característica. Lo reduces y lo pones a disposición de la policía. No más. ¿Tienes la facultad? Claro que sí. El serenazgo usa esta facultad. ¿Sí? Ni siquiera, colegas, el Ministerio Público tiene facultades de detención. Es más, si el fiscal conociera algún caso, y conociera algún caso de una flagrancia delictiva, podrá hacer reducción como arresto ciudadano, ya no será como fiscal, sino como ciudadano, y tiene que llamar a la policía. Tiene que llamar a la policía. ¿Por qué? Porque solo la policía tiene facultades de detención, incluso con órdenes judiciales, colega. El único que ejecuta la orden de detención es la policía. Como Ministerio Público he obtenido varias detenciones preliminares y no puedo ir con mi detención a la casa del señor, yo como fiscal, y sabe que usted está detenido. No, eso no es posible. Con claridad, colegas. Solo la Policía Nacional del Perú puede ejecutar una detención. Sí, solo la policía. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta. B, no necesariamente depende de la razonabilidad de la detención. ¿Sí? La legalidad se evalúa ex ante, no por el resultado, ¿va? No por el resultado, porque la intervención tiene que estar justificada. O sea, la policía tiene que decir por qué ha hecho esta detención, retención, etcétera. Debemos ver si hubo una causa objetiva. Si no hay una causa objetiva, habrá arbitrariedad. Si hay una causa objetiva, no hay arbitrariedad. ¿Listo? Si no la hubo, sí podría configurarse el delito. Y este es el escenario frecuente de la policía, ¿no? Donde hay excesos, donde muchas veces, incluso lo hemos visto en redes, ¿no? A veces la predisposición a la apariencia física hace que hagan retenciones, ¿no? Entonces hay que ver cuál fue la respuesta, ¿no? De tu patrocinado, fuiste y te dijeron, este es el motivo de la detención, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa causa objetiva? Eso es y esa causa objetiva, una vez que se las informan, ustedes tienen que agarrar el protocolo de la PNP que tiene de detención, de retención y demás, si se cumplió o no, si existe o no la documentación, si existe lo que el policía está señalando. Entonces, eso ya va a ser trabajo de quién? De la defensa, claramente, de su abogado, ¿sí? A ver, dice acá el doctor, ¿qué pasaría si un hijo me realiza un registro personal en la dependencia policial por su sospecha que no sabe si es razonable o no? Claramente,
El registro personal, colegas, ya estamos hablando de otra diligencia. Más allá de la detención, cuando procedemos al registro personal, que es lo que usualmente sucede con las personas detenidas, retenidas, que es que en este registro se pretende obtener evidencias delictivas, ¿no? Porque yo no puedo decir, por ejemplo, te llevo a la comisaría, te retengo y te hago registro personal y luego digo, no, estaba con fines de identificación porque el Ministerio Público me pidió llevar un testigo con conducción compulsiva. ¿El registro personal ahí era necesario? Claramente no, claramente no. Entonces ahí estamos viendo que se está forzando una justificación. La única forma que una retención o detención con fines de realizarte un registro personal es que tienen la noticia de un delito flagrante, una denuncia, algo que motive la necesidad de buscar evidencias delictivas en tu registro personal, claramente, ¿no? O sea, realmente en el escenario de retención con fines de identificación, no cabe un registro personal, no cabe, colega, ¿no? Entonces, claramente ahí habría un acto arbitrario. Entonces, por eso, de acuerdo a la respuesta que nos dé el policía, vamos a calificar en ese escenario. En delitos permanentes, como ejemplo usurpación, puede haber detención en flagrancia si no hay una urgencia o comisión del... Lo que pasa es que la flagrancia delictiva no califica, ¿no? Si es delito de consumación inmediata, de consumación permanente o de consumación continuada, algunos le dicen, ¿no? No califica, simplemente habla de la consumación del delito, ¿sí? Te he atrapado en la consumación del delito. Ahora, la flagrancia delictiva no tiene una razonabilidad de las diligencias que vamos a hacer adelante, sino neutralizar la flagrancia delictiva y la autorización de la policía de detener es neutralizar la comisión del acto delictivo, ¿sí? Detener a ello. No, no, a ver, colega, hay que distinguir. Doctora, 48 horas la detención, claro, la detención actualmente por modificación constitucional es 48 horas. Pero estas 24 horas que les dije de la flagrancia es la posibilidad de que te detengan dentro de ese periodo. A ver, colegas, vamos a analizar esto rapidito. En el caso de Adrián Villar, ya no estamos hablando de abuso. En el caso de Adrián Villar, este muchacho, ¿no? Que atropelló a la señorita y salió a la fuga. ¿Sí? ¿Qué es lo que más han discutido? Que él se apareció 24 horas después. ¿Sí? 24 horas después. ¿Por qué se apareció 24 horas después? Porque ya se había agotado el plazo que la ley le daba a la policía para una detención en flagrancia. ¿Sí? Eso es distinto, por evitar la flagrancia, ¿no? Entonces, el plazo de la flagrancia de 24 horas es distinto al plazo de detención. Distinto, es otra cosa, otro tema. ¿Sí? Pero no vamos a seguirnos mareando. Es la clásica de los borrachos. Claro, colega, ciertamente tenemos ese tipo de escenarios, ¿no? Vamos a continuar ahora. Este tema, el tema de la policía es muy picante. Vamos a ver si después de analizar cada uno de los elementos del delito de abuso de autoridad, justo les traje un caso de intervención policial denunciada por la prensa como acto arbitrario y ustedes me dirán si es o no al finalizar el análisis del delito de abuso de autoridad. Listo. Primero, ¿qué lección nos dejan estas preguntas, no? ¿Qué lección nos dejan estas preguntas? Primero, el abuso de autoridad no es intuitivo. No, no es que veo acá un acto que parece arbitrario, sí, 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 ya estoy en abuso de autoridad. No, necesita un análisis de caso por caso. No todo acto incorrecto constituye delito. Esto es muy importante porque el abuso de autoridad, esto es el que algunos funcionarios se extralimiten del poder que administran, es frecuente en la administración pública. Pero cada uno de estos actos, y esto debemos preguntarnos, termina en un delito de abuso de autoridad o puede quedarse en la órbita administrativa. Esta es una pregunta constante que debemos hacernos al denunciar. ¿Dónde está la clave? La clave está en determinar cuándo el ejercicio del poder se convierte en una arbitrariedad penalmente relevante. Y esto parte justamente de lo que quiero conversar con ustedes, porque analizar el delito de abuso de autoridad es algo mucho más
grande que solo decir extralimitación de funciones. Extralimitación de funciones no es así también, de simple, sino que el delito de abuso de autoridad parte de una posición, un pensamiento, una necesaria comprensión del Estado de Derecho. Eso es muy importante porque si no entendemos este poder estatal limitado del Estado de Derecho, no vamos a entender el por qué existe el abuso de autoridad. Sí, entonces es por eso que les presento primero una introducción, poder estatal limitado, control de la función pública y sobre todo esto que es un discurso que lo tenemos, bueno, yo lo tengo desde mi pregrado y les estoy hablando de mi pregrado de los años 2005 para adelante, la última ratio del derecho penal. La última ratio, el decir de que sea la última respuesta, ¿no?, que tiene el marco normativo para poder sancionar una conducta. Luego vamos con el marco normativo, cómo ha evolucionado, cómo fue el texto vigente, ¿no? Vamos un poco a la regulación del código del 94, luego el 91 y el texto actual y vigente. Y sobre todo este debate, ¿no? La exigencia del perjuicio grave o solo el perjuicio. Y aterrizamos finalmente con la estructura del delito, su bien jurídico protegido, sujetos, el funcionario, el ciudadano, cuando hablamos del pasivo, la tipicidad, ¿no?, estos elementos rectores necesarios, ¿no?, acto arbitrario, perjuicio, dolo, etcétera. Ese es el catálogo de los temas que hoy vamos a desarrollar junto con las trivias y laboratorios jurídicos. Listo. Marco filosófico. Voy a responder las preguntas que están dejando ahí. Son 8:50. Desde las 8:50 he dejado de leer sus preguntas y yo voy a regresar a esa hora, a la hora de responder preguntas en la fase final o en cualquier momento de esta disertación. Primero, entender que el poder público no es ilimitado, ¿sí? El poder público, este poder que en realidad deriva de todos nosotros, todos los ciudadanos peruanos, al organizarnos bajo un mandato constitucional, establecer una constitución, reglas y demás, y encargar la administración de los servicios públicos a terceros que organizadamente deben brindar este servicio, hemos otorgado un poder. Sí, todos los ciudadanos sostenemos y otorgamos este poder. Sostenemos y otorgamos este poder a todos los organismos que administran los servicios públicos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo es el que más engloba la atención de servicios públicos y por eso ustedes tienen los ministerios. Ya, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tenemos su presidente, su consejo de ministros y cada ministro encabeza un servicio que demande el Estado atención. Tenemos ministro de Salud, ministro de Trabajo, ministro de Poblaciones Vulnerables, de la Mujer y demás, ministro tenemos de minería, tenemos de transporte, etcétera. Todos ellos representan los servicios que debe atender el Estado. Y este poder que les hemos encomendado es y deriva, y yo no quiero sonar ya a discurso político, pero es y deriva de todos los ciudadanos del Perú. Listo. Doctora, solo a ellos. ¿Y qué pasa con los jueces y fiscales? Claramente, el poder judicial ostenta ciertamente este poder de administrar justicia y los que componemos todo el sistema de justicia tenemos este encargo, ostentamos este poder que la sociedad ha confiado a nosotros para la administración de justicia, la persecución del delito en el caso del Ministerio Público y el caso de la policía, la seguridad ciudadana. Entonces, cada uno de los órganos del Estado, sistema de justicia, los sistemas administrativos que están constituidos por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ellos ostentan un poder derivado de la encomienda que le ha dado la sociedad a todas estas personas que participamos del sistema. ¿Sí? Entonces, ostentamos un poder, pero este poder no es ilimitado, tiene un marco necesario, porque si yo te doy el poder para administrar la gestión pública, por ejemplo, no puedes tú administrarla toda, si no te doy una cuota pequeña de poder. Tú vas a administrar este sector bajo estas funciones
bajo estos parámetros. ¿Y dónde encontramos esta limitación? La primera limitación está sin duda en nuestra Constitución, donde han dividido el poder y a cada uno han asignado un rol, ¿no? Y después vamos a irlo encontrando en las leyes orgánicas, luego vamos a encontrar los manuales de organización y funciones, los reglamentos de organización y funciones, los protocolos, las directivas, etcétera. Todo un marco normativo que hace la delimitación de cada funcionario público. Cada funcionario público en todo el sistema de lo que es la gestión pública de todos los servicios tiene una delimitación y solo en esa limitación debe actuar. Esto es muy importante para entender el abuso de autoridad, porque si esta persona actúa en el marco funcional de otro y allí abusa, ¿yo qué estaría? ¿Ante un abuso de autoridad o ante una usurpación de funciones? Entonces es por eso que debemos tener claro aquí, cada funcionario público tiene un encargo del poder delimitado por su marco funcional. Listo. ¿Y cuál es este marco funcional? Primero, bueno, tendrás funciones específicas, pero tienes un mandato. Todos los funcionarios tenemos un mandato. Ejercer el poder público encomendado con racionalidad y con razonabilidad, sobre todo frente a quienes, ante nuestros jefes, los ciudadanos, porque esos somos los ciudadanos, colegas de la gestión pública, de la administración pública. Somos quienes les dimos el poder para que administren nuestras necesidades, servicios, etcétera. Entonces, a ese ciudadano debemos responder y esa es el pensamiento que debe tener todo funcionario y servidor público para no perder la brújula y aprovecharse de su cargo. También parte del control de la función pública, ¿no? No debemos olvidar que la función pública está constituida de seres humanos y los seres humanos tenemos una tendencia natural a equivocarnos. Y citando al profesor Herbeta, un profesor argentino con el que llevé el curso de Teoría General del Delito en un curso de allá Argentina, él tiene esta frase que resulta justa para este momento. Y él nos decía, colegas, el poder tiene la tendencia natural a desbordarse. Tiene la tendencia natural a desbordarse. En consecuencia, el control del poder, en este caso de la función pública, es esencial para que no haya exceso en el ejercicio de este poder. ¿Sí? Y ahora el último principio que debemos entender en este marco filosófico de introducción, el principio de subsidiariedad. Este es el famoso ultima ratio del derecho penal. No podemos sobrecargar al sistema con todos los abusos de autoridad que creamos que son, cuando pueden haber propuestas de solución administrativas más rápidas y que puedan reajustar la conducta funcional. Esto es importante porque yo les puedo entender que en los años 90 hasta 2005, por ahí diré, el tema de la sanción administrativa era bien tibia. Era bien tibia, no traía ninguna consecuencia ni demás. Pero hoy por hoy, queridos colegas, el ámbito sancionador administrativo tiene un poder que incluso a los que vemos el ámbito penal nos asusta, porque ellos no tienen presunción de inocencia, ellos no tienen el derecho a guardar silencio, no tienen en el ámbito administrativo disciplinario ninguna de las garantías del ámbito penal. Tienen otro tipo de garantías, pero por ejemplo, si tú en un procedimiento administrativo te piden tus descargos, en el ámbito penal te piden tus descargos, tú puedes incluso mentir. Pero en el ámbito administrativo, si usted falsea información en sus descargos, se va a ganar un proceso por falsa declaración en procedimiento administrativo. Entonces, colegas, el ámbito administrativo hoy por hoy ha agarrado un vigor y un poder importante para limitar este tipo de cosas. ¿Puede ser una respuesta adecuada? Claramente. Y entonces esa visión nos permitiría ver que solo aquellos casos donde el perjuicio realmente sea grave, el delito de abuso de autoridad entre para sancionar al funcionario.
Y con esto no es que quiera salvar a los funcionarios porque la autora es funcionaria, quiero salvarlos de la cárcel. No, no, colega. Lo que quiero es dosificar los esfuerzos del sistema de justicia para las respuestas a la necesidad pública. ¿Sí? Eso es importante. Vamos a la evolución legislativa. Y justamente esta visión de dosificación de la intervención penal se suscita en esta evolución legislativa. Cuando en 1991 sale nuestro Código Penal, el texto original es bastante básico, ¿sí? Nos habla del funcionario público que, abusando de sus atribuciones, mantiene las dos modalidades, comete u ordena en perjuicio de alguien un acto arbitrario cualquiera. Así de rápido. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Esto es importante porque cuando te dicen no mayor de 2 años, te está diciendo que este delito, tan amplia en su descripción, tiene un nivel de lesividad no tan álgido para el Estado. Es por eso que incluso le doy no más de 2 años y pena mínima 2 días. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona sancionada por abuso de autoridad a nivel penal no iba a terminar recluido en un establecimiento penitenciario, colegas, sino simplemente condenado, seguramente a pena suspendida, con periodo de prueba de 1 año y después de 1 año pena no pronunciada. Sí, probablemente ese era el escenario, ¿no? Porque en ese tiempo, como les digo, colegas, el poder sancionatorio administrativo no tiene el poder que se ostenta hoy. Con los años, para 2004 estamos hablando cerca de 14, 13 años después, se decide modificar la norma. Pero en este caso, no se modifica el tipo base. Sigue siendo el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete o ordena en perjuicio de alguien un acto arbitrario. ¿Qué le agregan? Le agregan algo que estaba pasando nuevamente, las respuestas político-criminales a problemas cotidianos de la administración pública. Y es la agravante que cuando los hechos deriven de un procedimiento de cobranza coactiva. No se olviden, queridos colegas, que actualmente las municipalidades, bajo la cobranza coactiva de los tributos, incluso pueden embargar nuestras cuentas. ¿Sí? Hoy por hoy puede darse ese tipo de embargos a nuestras cuentas para cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, y uno a veces, no hace caso, ahí está el tributo, está llegando la notificación. No es hasta que ya ves que no hay dinero en tu cuenta que te preguntas qué pasó. Entonces, esos procedimientos de cobranza coactiva, por ejemplo, hay que verlos con pinzas, ¿no? Porque realmente si se han ejecutado o no dentro de los parámetros administrativos y la orden que embargó tus cuentas es realmente legítima. Ahora voy a hablarles aquí de esta ley 29703. Esta ley 29703 nace producto de un proyecto de propuesta legislativa que hace el Poder Judicial. El Poder Judicial presenta un proyecto de ley con la pretensión de modificar el perjuicio. El Poder Judicial advertía que el abuso de autoridad en su descripción típica era muy amplio y dentro de su justificación de modificación señala la apertura al perjuicio es muy amplia, ¿no? El perjuicio a alguien, en perjuicio de alguien, pero ¿cómo medimos este perjuicio a la lesividad penal? Y la propuesta normativa del Poder Judicial era un grave perjuicio. El proyecto de ley del Poder Judicial fue aceptado por el Congreso, pero en sus términos. Elevó el margen punitivo superior y le puso ya no 2 años, vamos a hablar de 3 años. Vamos a hablar ya no de un perjuicio a alguien, sino de que cause un perjuicio. Entonces, cuando ya hablamos de causar un perjuicio, ya vamos a un nexo causal necesario de perjuicio. Pero ciertamente omiten poner lo que proponía el Poder Judicial, que cause un perjuicio grave. Grave, ¿para qué? Para que la intervención penal solo intervenga en perjuicios graves. Pero aún hoy por hoy el perjuicio puede ser de cualquier magnitud. Ahora, ¿esto podrá ser regla rajatabla para todos? No necesariamente, porque la Corte Suprema ya en varios pronunciamientos ha dicho que el perjuicio al que refiere esta norma
En interpretación, ya que no logró su regulación, tiene que ser grave para la relevancia penal, instando incluso a los jueces a realizar los controles correspondientes de mínima intervención del derecho penal. Y así es así que hoy tenemos un tipo penal que sí habla de causar un perjuicio, ¿no? Porque la modificación es simplemente de palabras, si se dan cuenta, en perjuicio de alguien, y ahora le hemos puesto que cause, ¿no? Agregando el nexo causal y elevando el margen punitivo. Y en el caso de si los hechos derivan en cobranza coactiva, sigue siendo el mismo margen punitivo y sigue siendo la parte agravante. Entonces, este es nuestro marco normativo, colegas. El marco normativo de junio de 2011, que no ha cambiado, aún se persiste en la dogmática de que este perjuicio debe ser grave, así que ciertamente vamos a enfrentar, por ejemplo, puede ser archivos fiscales porque el perjuicio no sea grave, que la respuesta administrativa sea la idónea o necesaria. Ya dependerá de cada uno de ustedes el cuestionamiento a esta decisión fiscal o en el caso de las absoluciones a las decisiones judiciales. ¿Cuál es el bien jurídico protegido aquí? Aquí hay que tener una discusión clara, porque cuando hablamos de bien jurídico protegido, nosotros tenemos que hablar del agraviado, ¿no? Y entonces, si bien el delito de abuso de autoridad está dentro del margen de los delitos contra la administración pública, lo que se entiende que el agraviado es el Estado, ciertamente por la naturaleza del delito de abuso de autoridad, este recae en un ciudadano específico, ¿sí? Entonces, a ver, colegas, un ratito voy a detener, ya que a mi vecino se le ha ocurrido poner su audio. Un segundo, estimados doctores, ya saben si aún no te has matriculado a esta sesión, ¿qué esperas? La inversión es de 20 soles, tendrías la grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. A través de chat voy a dejar los medios de pago para los que desean matricularse. Ya saben, tendrían los beneficios que te brinda la institución, grabación, materiales de lectura y el certificado que lo emite solamente el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. A través del chat Ahí he está. dejado los medios de pago. A ver, puede continuar, doctora. Gracias. Sí, perdón, doctor Ríe, porque he sufrido un abuso de sonido yo en este momento. Mi vecino decidió hacer su fiesta y no quería que el sonido interfiera en esta disertación. Entonces, estábamos hablando del bien jurídico. En este caso, es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿sí? Pero el correcto funcionamiento de la administración pública en beneficio del ciudadano. ¿Esto qué significa, queridos colegas? Que en los delitos de abuso de autoridad no solo va a estar presente la Procuraduría que representa al Estado, sino ciertamente también se puede apersonar como directamente afectado por el delito, el perjudicado directo, el ciudadano afectado por el acto arbitrario. ¿Esto qué va a implicar, queridos colegas? Esto va a implicar acceso a la carpeta fiscal. En el delito de abuso de autoridad sí va a ser posible por parte del ciudadano, pero con límites, colegas, con límites, porque claramente en el delito de abuso de autoridad el agraviado es el Estado y está representado por la Procuraduría, pero el directamente afectado va a ser el ciudadano. Ahora, su intervención en la investigación va a estar supeditada a las reglas de agraviado, ¿no? Esto es muy importante porque las reglas en preliminar para el agraviado no permite participación en diligencias, como sí lo permite en preparatoria. Así que hay que tener ahí un poco de cuidado porque a veces denunciamos un acto de abuso de autoridad en nuestro agravio y pretendemos participar de toda la investigación preliminar cual actor, cual actor en el proceso, pero eso no es del todo así. Sí somos agraviados, sí vamos a merecer una reparación civil, no hay lugar a duda, pero toda esa acción e interacción se va a dar en un escenario específico, preparatorio, porque la naturaleza de la preliminar y la preparatoria es completamente distinta. ¿Listo? Entonces, esto que les acabo de comentar del bien jurídico protegido, que si bien es el correcto funcionamiento y finalmente el ciudadano también podrá propugnar a nivel de preparatoria una reparación civil, entra en estas dimensiones de protección.
que tiene el delito de abuso de autoridad. No solo es la regularidad de la función pública, sino el interés de protección al ciudadano, en que no se vulneren sus derechos fundamentales, en la conciencia propia de que el poder que se ostenta tiene una naturaleza a desbordarse y es que se sanciona ese desborde porque este desborde genera efectos en una persona y puede vulnerar sus derechos fundamentales. Entonces, y finalmente, el interés del Estado en la correcta actuación de sus propios agentes. Entonces, el delito de abuso de autoridad tiene un mensaje político criminal bastante fuerte. Este mensaje político criminal que le dice al funcionario, cuidado, usa tu poder conforme al marco normativo que te rige. No te extralimites, no ejecutes actos que puedan generar vulneraciones de derechos fundamentales de las cuales no estás autorizado. Sí, ese es el mensaje político criminal en negativo para los funcionarios. Sí, esa es la amenaza pública que tenemos sobre nosotros. Y eso nos lleva a identificar al sujeto activo. Y esto es muy importante, colegas, ¿no? Porque a veces vivimos en una sociedad que ciertamente está muy socavada de conductas y, por ejemplo, cuando yo estaba en las fiscalías penales me presentaban una denuncia por abuso de autoridad del personal de seguridad de las tiendas estas por departamentos, ¿no? Los totos, las plazaderías y demás, por las retenciones que realizaban ellos para registrar las cosas porque presuntamente había sustraído bienes de la tienda, ¿no? Entonces presentaban constantemente denuncias de abuso de autoridad. Y claramente el delito de abuso de autoridad como tal requiere, demanda que la persona que presuntamente ha cometido el acto arbitrario sea funcionario público. Pero no solo eso, colegas, no solo eso, y aquí tenemos que marcar la diferencia. Tiene que ser en el ejercicio de sus funciones propias, de sus funciones propias. Por ejemplo, tengo el gerente de las municipalidades, ya, tengo el gerente de tributos, ¿no? La gerencia de administración tributaria. Y tengo la gerencia de lo que es la sanidad, la defensa pública, estos que van y verifican que los locales hayan cumplido con todas las reglas. ¿Qué pasa si el gerente de administración tributaria agarra y ordena la clausura de un local por incumplimiento de defensa civil porque ya se cansó, el gerente tributario, ya me cansé de estas empresas de que no cumplen sus impuestos? ¿Sabes qué? Vamos a clausurar y vamos a alegar cualquier cosa, vamos a clausurar y vamos a alegar que no cumplen defensa civil y claramente sí cumplían, etcétera. En estos casos, y el gerente de administración tributaria está tan molesto que incluso emite, ¿no?, su disposición administrativa, su resolución administrativa, firmando y ordenándolo él. Estos casos, algunos dicen, no, es un acto arbitrario, ¿no? Aquí tenemos que distinguir, porque si un funcionario, usando funciones de otro, ordena un acto arbitrario, lo que tenemos aquí no es un abuso de autoridad, porque el abuso de autoridad debe ser en tu marco funcional, en tu marco funcional. Sino, en este caso, cuando usas las funciones de otro funcionario, estás en un delito de usurpación de funciones. Esto es muy importante, la Corte Suprema tiene dos pronunciamientos de esto, porque ciertamente el abuso de autoridad está delimitado y enmarcado solo y exclusivamente al ámbito de tu ejercicio funcional. Si a ti yo te ordené que puedes hacer A, B y C, y tú A, B y C ejecutas, pero no en la dimensión autorizada, abuso de autoridad. Pero si tú me traes la función de otro, usurpación de función. Eso tenemos que tenerlo claro. Es por eso que nuestro sujeto activo debe ser no solo funcionario público, sino que el acto arbitrario que estás denunciando tiene que ser en el ejercicio de su marco funcional, un desborde de las funciones encomendadas. ¿Sí? El sujeto pasivo, primariamente el ciudadano, claramente es quien recibe los efectos de la conducta, ¿no? Puede ser persona natural o jurídica, no hay problema.
sí que sufre la arbitrariedad. Esto es muy importante porque es sobre quien recae la conducta. El Estado también es el sujeto pasivo, pero ¿por qué? Porque el bien jurídico protegido es del correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, hay una legitimidad institucional. ¿Qué procurador acudirá en los delitos de abuso de autoridad? El tema del abuso de autoridad, por si acaso, no es competencia de las procuradurías de corrupción de funcionarios. Nada que ver. Si bien está dentro del catálogo de delitos contra la administración pública, esto se va a sostener por cada entidad. Cada procurador de cada entidad se deberá personar a las investigaciones, procesos sobre abuso de autoridad, ¿sí? Y ejercer su rol de defensa jurídica del Estado. Y ahora llegamos a lo medular, colega, a lo medular, que es el acto arbitrario. Primero, el acto arbitrario puede ser cualquier acción, ¿sí? No solo resoluciones escritas, porque incluso la modalidad nos habla de órdenes, ¿sí? Pero sí o sí el acto arbitrario debe de traducirse en un resultado. No es el delito de abuso de autoridad un delito de mera actividad, no lo es un delito de resultado. No solo por emitir una orden arbitraria es que ya se está cometiendo el delito, pero ahí dice ordenar, doctora, sí, pero no te olvides del siguiente elemento, en perjuicio. Y el perjuicio requiere una materialización verificable, ¿no? No elocurable, sino verificable. Es por eso que el acto arbitrario puede ser cualquier acción, ciertamente, una orden o puede ser una comisión por el sujeto mismo, pero no se olvide, tiene que ser un acto de resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo calificamos de arbitrario un acto? Vamos a calificar como arbitrario un acto, primero, porque puede sostenerse en una acción caprichosa, una acción infundada, una acción sobre todo contraria a la razón y a la proporcionalidad. Y voy a quedarme con estos dos puntos, la razón y la proporcionalidad. Toda decisión administrativa y dentro también de lo que es judicial y fiscal obedece a un marco funcional que te habilita limitar, sancionar o habilitar un derecho. ¿Sí? O lo limitas, lo habilitas o lo restringes. Entonces, en esa medida, será arbitrario este acto cuando las razones por las cuales yo te he dado estas funciones, tú puedes ejercer la función A en estos supuestos, la función B en estos supuestos y la función C en estos supuestos. Si tú ejerciste A y no está bajo ninguno de los supuestos que autorizaban esta consecuencia administrativa, estamos ante un acto posiblemente arbitrario. Si tú te dije que puedes hacer A en la dimensión nivel 10, por ejemplo, puedes sancionar clausurando nada más, pero tú agarraste, clausuraste, quitaste licencias y lo demás que no estabas autorizado, tienes un acto arbitrario. Ciertamente, por ejemplo, puede ser también en un tema de plazos. Yo te he dado la facultad de sanción y según aquí nuestros manuales de la municipalidad, la sanción no puede ser mayor a 30 días. Y tu sanción tiene 90 días. ¿Dónde está la justificación de los 90 días? No la hay, porque normativamente solo tenías la posibilidad máxima de 30. Entonces, ¿será este un acto arbitrario? Claramente, porque la dimensión en la cual has ejercido tu facultad está por encima a la autorizada. ¿Sí? Así vamos a ir calificando cada acto arbitrario, de acuerdo a cada uno, porque puede ser por dimensión, puede ser por la naturaleza de la función, puede ser por N factores. El acto arbitrario va a depender del acto administrativo concreto que tú estás cuestionando como arbitrario. Y aquí entramos en las modalidades. Y es que el abuso de autoridad tiene dos modalidades. Una de cometer, esto es realizar directamente el acto, emitir la resolución, firmarla u ordenarla, ¿no? Por ejemplo, esto
Como ustedes saben, los funcionarios tienen un nivel de decisión dentro de la gestión pública, del sistema de justicia, etcétera. Entonces, este nivel de decisión te pone en la posición de poder ordenar a otros subordinados o homólogos, en la medida que tengas la potestad de ordenar, realizar este acto arbitrario. Por ejemplo, no hay una sanción, no hay un acto administrativo, pero el gerente clara y manifiesta enemistad con determinada persona dueña de un establecimiento comercial, le ordena que vayan sus dependientes, el serenazgo, y caprichosamente lo clausura por cualquier circunstancia. Entonces, ¿quién comete el acto arbitrario? Porque acá los serenos van a ir, por si acaso, nosotros hemos acudido aquí, porque acá está mi orden verbal, o sea, al menos por WhatsApp está como nos han organizado y ellos nos han dado la orden. Nosotros hemos actuado ejecutando. Entonces, si el funcionario dirá, no, pero yo no he hecho directamente, ¿no? Vivo se cree. Entonces, no, la orden también puede ser considerada como parte del abuso de la autoridad, donde los otros sin duda responderán también, pues, al nivel que corresponda, porque ellos saben qué gerente puede ordenar intervenciones y quién no, quién puede ordenar clausuras y quién no, porque tampoco es que yo solo hice obediencia jerárquica como sereno y a mí no me pueden procesar, nada que ver, porque cada funcionario, servidor también, que ejecuta una orden, tiene el deber del control de legalidad, porque no estás obligado, ningún funcionario ni servidor está ninguno obligado a obedecer una orden ilegal. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces la respuesta es no, yo solo fui por orden. No, yo presumí, ya, entonces yo presumí que ya estaban todos los documentos. Entonces ahí entramos en otra órbita. Pero si la orden es manifiestamente ilegal o proviene de un funcionario incompetente, no estás en la obligación de acatarla. Y me refiero al ámbito funcional, no me refiero a los ciudadanos, sí al ámbito funcional del pliegue jerárquico en el cual nos desenvolvemos en la función pública. Entonces, dar la instrucción ilícita también es parte del acto arbitrario. Y aquí van a encontrar algo muy importante, un elemento objetivo fuera de las modalidades, el perjuicio. El perjuicio es lo que hace un delito de resultado a este delito de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque el perjuicio es un elemento normativo del tipo penal. Debe haber un daño real, puede ser económico, moral, material o corporal. ¿Qué tiene que tener este daño, esta condición de verificable? ¿Sí? Verificable mediante criterios objetivos. Por ejemplo, no, yo tengo daño moral. Las acciones que se han desplegado para mí me ha causado zozobra, daño psíquico, lo que quiera, ciudadano. Pero es posible de verificar claramente. Todo lo que es el perjuicio moral que está dentro de la psique actualmente del ciudadano es verificable a través de una pericia psicológica, un análisis, etcétera, que nos permita verificar que realmente existe esta afectación, si es que eso es lo que se quiere decir que es el perjuicio. Pero claramente muchas veces los perjuicios claros en las acciones administrativas van a ser económicos, materiales, ¿sí? Algo constatable. Esto nos pide la jurisprudencia y también la dogmática. Y es justamente lo que el Poder Judicial preponderaba, ¿no? Para el Poder Judicial, según su proyecto de ley, no es suficiente solo la existencia del perjuicio. El perjuicio puede estar, pero su nivel de magnitud para sanción penal debe ser grave. Ahora, y ahí la discusión, ¿cuándo es grave? ¿Cómo digo que un acto es grave o no es grave? Y esa es otra discusión. Exigimos tanto que el perjuicio sea grave, pero ¿cómo establezco lineamientos objetivos claros para considerar que un perjuicio en un acto arbitrario es grave? Y queridos colegas, a quienes están en proceso de investigación o de obtención de su título a través de la tesis, ahí está un tema de investigación. ¿Cómo dosificamos la gravedad?
¿cómo podemos considerar un perjuicio que sea grave? Porque, por ejemplo, para una persona, la afectación moral del acto arbitrario puede ser completamente distinta a otra. Para otra no le significa ningún daño, no le significa ninguna lesión, no le significa ninguna circunstancia psíquica, pero para la otra sí. Entonces es subjetivo. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar esta gravedad del daño? Y algunos podrán decir, usemos la teoría de los derechos fundamentales de cómo es si es que el daño ha vulnerado el núcleo duro del derecho fundamental. Puede ser. Aquí, colegas, es donde tenemos que construir la investigación. ¿Cómo podemos, sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos cuantificar o delimitar el perjuicio de relevancia penal en el delito de abuso de autoridad? ¿Cuáles son los criterios objetivos que deben guiar la función fiscal y judicial para señalar que estoy ante un perjuicio de relevancia penal? Estándares objetivos siempre se necesitan, colegas, porque si no estamos en un ámbito de discrecionalidad, de libre discrecionalidad, donde el juez y el fiscal realmente, incluso por factores subjetivos, puedan considerar que un daño sea de relevancia penal o no. Y ahí les dejo ahí ese tema de investigación para la tesis. Entonces, esto nos permite resumir estos tres pilares del tipo objetivo del delito de abuso de autoridad. Primero, el abuso de atribuciones. Sí, el abuso de atribuciones es importante porque esto debe darse en el marco funcional. El funcionario actúa dentro de su cargo y dentro de ese cargo excede sus límites legales o usa medios prohibidos. ¿Sí? Ese abuso de sus atribuciones es importante. Entonces, este es el acto arbitrario, primera tarea. Primera tarea a buscar cuando estamos ante una denuncia por abuso de autoridad o queremos denunciar un abuso de autoridad. ¿Ya quién es el funcionario que hizo este acto arbitrario? Correcto. ¿Funcionalmente le correspondía? ¿Sí o no? Sí. Ok, estoy más cerca del abuso de autoridad. ¿Está dentro de sus límites legales o no? Ah, es cuestión de apreciación, doctora. Para mí no. ¿Cómo es cuestión de apreciación? Me dirán algunos. Doctora, él podía dar una sanción de 1 a 30 días y le ha dado 20, doctora. Y eso es irrazonable, es arbitrario, pero lo ha dado dentro de su margen legal. Que usted me diga que 20 días es irrazonable, entonces estamos cuestionando la motivación de la decisión. ¿Y eso a qué órbita correspondería? Al ámbito administrativo, a los recursos administrativos, no al abuso de autoridad. Pero ¿qué pasa si le dieron sanción de 1 al 30 y yo le impuse 60? Y en la motivación de mi acto arbitrario digo, es que el daño a la administración pública o las infracciones cometidas fueron tan latentes que merita la duplicidad de la sanción regulada. Oye, pero ¿dónde? ¿Quién te ha dicho tú que puedes duplicar la sanción? ¿Dónde está tu habilitación funcional para hacer eso? Ah, ahí sí estamos ante un acto claramente de abuso de las atribuciones que te han señalado. Sí, entonces por eso hay que tener cuidado, porque a veces cuando estamos disconformes con los actos administrativos, judiciales o fiscales, todo nos parece arbitrario. Así que allí tenemos que respirar, queridos colegas, y ver el marco legal en el cual se ha desenvuelto el funcionario dentro de su ámbito funcional, la dosificación de sus límites legales. ¿Está dentro de sus límites legales o no lo está? ¿Correcto? Doctora, pero no lo ha motivado. Ah, pero esos temas de cuestionamiento de motivación no son para denunciar abuso, sino son para cuestionar validez de la decisión. Eso es otra cosa y eso se los digo con total claridad. Listo, siguiente presupuesto que debe haber. Ok, sí está dentro de sus funciones, era en su marco funcional, pero sí ha excedido el límite. Ah, entonces estoy cerca para calificar lo que es un acto arbitrario. ¿Por qué? Porque fuera del límite no hay sustento jurídico para la sanción. Entonces,
es contraria a la proporcionalidad establecida en la norma, porque la norma estableció que para este acto propiamente las sanciones de 1 a 30, eso es lo proporcional que debe sancionar, y tú te has ido por encima de arbitrario. Y el perjuicio, no puede ser que te hayan ordenado una clausura, eso uno dice, pero doctora, eso me causa perjuicio, ¿no? Entonces, pero cuantifícalo. No he podido trabajar un mes y eso me trae perjuicio económico. ¿Eso será suficiente de argumentar? No, porque la norma nos está pidiendo un perjuicio a alguien. ¿A quién causó el perjuicio acá? Yo soy dueño de la empresa. Yo soy el que ha recibido este daño por este acto arbitrario de sanción mayor, de un tiempo mayor. Entonces, ¿cómo lo cuantificas? En un rango de 3 meses, el promedio de lo que yo obtengo por mes es de 5.000 soles por mes. Significa que por estos 30 días adicionales fuera de la norma, yo estoy dejando de percibir 5.000 soles. A esto súmele que mis trabajadores no van a recibir una remuneración, he tenido que cerrar, he perdido contratos y tienes todo que cuantificar, porque tiene que ser verificable, verificable. Debes poder argumentar a través de algún elemento de convicción la existencia de este perjuicio. Ahora, la gravedad de este no está en la norma penal, está en el mandato jurisprudencial. Ya tocará caso por caso poder luchar esta verificación de gravedad bajo un estándar objetivo. Entonces, 3 pilares: abuso de atribuciones, acto arbitrario, perjuicio a alguien. Eso es como cuando les decía, les llamó, que lo han detenido, tienes 3 preguntas que hacerle igual. Te están diciendo que están ante un abuso de autoridad, 3 preguntas que hacerte: abuso de atribuciones, acto arbitrario, perjuicio. Solo así estarás ante un abuso de autoridad. Listo. Y aquí les traigo una reflexión, una reflexión sostenida en base a la infracción administrativa, errores leves o faltas al reglamento, ¿no? Esto siempre debemos pensarlo antes de acudir a la órbita del derecho penal. Yo sé que es muy atractiva y va a haber sanción, eso le va a fregar el currículo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de ese momento de rabia, colegas, y de ansia de venganza, lo que debemos siempre preponderar al activar los mecanismos del sistema de justicia es si el caso realmente amerita la activación de todo el aparato de persecución penal, de sanción y demás. ¿Por qué? Porque no olviden, colegas, que el caso que yo denuncio es un tiempo que ocupa a los fiscales, a los jueces y demás. Y ustedes dirán, sí, pero es mi derecho acceder a justicia. Claramente, no digo que no sea tu derecho. Lo que te digo es que te preguntes si este derecho de acceso a la justicia necesariamente debe seguir el camino del sistema de justicia o puede seguir el camino del sistema administrativo donde también hay sanciones, investigaciones y demás para poder sancionar a este funcionario que ha cometido el acto arbitrario. Esto en conciencia de que, colegas, el sistema de justicia actual está colapsado. Y muchas veces cuando yo enfrento mi carga como fiscal, esta carga, hay casos que uno dice, pero ¿cómo es que estoy investigando un hecho así? Y tengo de lado hechos graves de corrupción que ameritan toda la atención y tiempo necesario. No digo que en ningún caso, cualquier caso, no amerite justicia. Claramente que sí. Pero hay ciertos casos que pueden tener una respuesta administrativa oportuna, fuerte y contundente fuera de la órbita penal y todo el sistema de justicia que se activa cuando denunciamos penalmente estos actos. Entonces, siempre preguntarnos esto, sobre todo hoy que la justicia tenemos un retraso de años y años para poder atender, ¿no? Porque los casos crecen, pero el personal no. Entonces eso tenemos que irlo internalizando porque sí, el derecho penal en un tiempo fue la única respuesta de sanción que se suscitaba y de temor de mensaje incluso político criminal necesario. Pero como les digo y repito, hoy que vengo estudiando el procedimiento administrativo disciplinario,
Veo allí una gran oportunidad de sanción, sobre todo en estos delitos contra la administración pública, donde incluso se pueden dar suspensiones, cesaciones en el trabajo, impedimentos, inhabilitaciones para poder continuar laborando por años. Entonces, más allá de la condena, hay respuestas administrativas interesantes que también nos trae el administrativo disciplinario. Eso es una reflexión simplemente porque simplemente va a haber casos que sí ameriten una persecución penal y otros que ameriten una sanción administrativa disciplinaria. Entonces, esta pirámide les pido que la tengan presente. Ok, esto puede solucionar administrativo, no paso a lo siguiente, ¿no? Siempre el cruzar la barrera de la última ratio es preponderante en cada denuncia que formulamos a nivel penal. Listo. Vamos al tipo subjetivo. Y esto es muy importante, colegas, ¿ya? Porque aquí no se olviden que en el Perú nosotros seguimos la teoría dualista del tipo subjetivo. ¿Y esto qué es, doctora? La teoría dualista. Esta teoría dualista, queridos colegas, nos habla de dos elementos en la órbita subjetiva de la comisión. Y esto es el conocimiento más voluntad. Esto es no solo el conocimiento de que la persona sabe que está ante un acto prohibido por mandato legal, sino que sostiene la voluntad de atravesar esta legalidad, de cometer el acto. Yo sé que es un acto que se extralimita de mis funciones y quiero hacerlo, y quiero hacerlo. Entonces, esta órbita dualista del conocimiento más la voluntad son barreras que hoy por hoy son altas. ¿Por qué? Y difíciles, porque para empezar, la órbita del conocimiento en el ámbito de la función pública está ganada. Todo funcionario y servidor público se presume que conoce sus funciones, que conoce del ejercicio funcional, aún más en jueces y fiscales, que conoce de derecho. Entonces, en esa línea, el conocimiento está ganado porque hay una presunción. Claramente, todas las personas que son funcionarios en la administración pública, los que son jueces y fiscales, conocen su marco funcional por su preparación profesional. ¿Sí? Entonces, esa órbita, ganada. ¿Cuál es la órbita más difícil? La voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad, colegas, está en el fuero interno del sujeto. Es ese, sí, yo quiero hacerlo, que está en tu cabeza, en tu corazón, de que realmente lo quieres hacer. ¿Cómo acreditamos eso, colegas? Este es un desafío grande, pero la jurisprudencia nos ha dado algunas respuestas. ¿Ah? La voluntad, en este caso, se manifiesta en actos externos, no verificables. Por ejemplo, en el acto que puede estar contenido en una resolución, ¿sí? En actos preparatorios. Por ejemplo, ¿no? A ver, yendo a otro delito, una pareja discuten y él la mata a la señora, como ya hemos visto muchos escenarios. Y él dice, no, fue en el argot de la discusión, ella me agredió, yo no quería matarla, todo se salió de control. ¿Sí? No hay cómo saber si realmente quería matarlo o no, que eso solo lo sabe él y su conciencia. Pero si nosotros vamos y revisamos, oye, pero días anteriores, tú la habías estado amenazando, te voy a matar si haces esto, te voy a matar. Un momentito, aquí hay algo. Y luego ves y habías comprado un arma justo esos días. ¿Por qué compraste el arma y justo estabas en problemas emocionales? Y después con un amigo te fuiste de copas y al amigo le dijiste de que tus problemas habían llegado a tal punto que querías matarla, que te daba ganas de matarla, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Exteriorizaciones verificables, fuera de la órbita interna, que me permiten sostener que sí hubo voluntad, ¿sí? Que sí hubo voluntad. Eso es muy importante porque la voluntad, si bien está en el fuero interno, si bien está en el fuero interno, el hombre tiene la tendencia natural a exteriorizarla.
no solo hablándola, sino de realizar actos concretos que nos permiten construir, porque la voluntad no se construye de fuente directa, no hay una fuente directa de esto, sino una construcción indiciaria. Y eso es lo más difícil quizás que enfrentamos en muchas investigaciones de corrupción. Entonces aquí primero no admite accidentes, no fue una negligencia, yo no sabía, no hay, ¿saben por qué no puede ser una negligencia? Justamente por esta presunción que tiene el funcionario, el servidor, de conocer su ámbito funcional. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces este delito solo admite dolo, dolo directo. ¿Sí? Esto es conocimiento más voluntad, con el desafío que les dije que es la voluntad. Entonces, aquí debemos decir lo siguiente. En democracia, el uniforme y el cargo no son licencias de voluntad, sino fronteras de legalidad. El poder que no se ejerce con razón se convierte en una agresión y para nuestros puntos se convierte en un acto arbitrario que si causa perjuicio a alguien será un abuso de autoridad. Listo. Y como ya hemos desarrollado muchos conceptos, colegas, en este punto ya podemos calificar si realmente estamos o no estamos ante casos de abuso de autoridad. Pero lo vamos a hacer primero al trasluz de una jurisprudencia y luego a través de un caso de laboratorio. Esto nos va a poder repasar todos los conceptos que les he dicho. El derecho de abuso de autoridad es bien puntual. Esto, acto arbitrario, sus tres pilares y su tipo subjetivo, no se olviden. Vamos a ver cómo lo aplicaron en un caso, en la apelación 07-2017. ¿Por qué les traigo esta apelación? Porque esta apelación, cuando ustedes saben que se procesa a jueces y fiscales, la primera instancia son los juzgados y las salas y las fiscalías superiores, y en segunda instancia, ¿quién está? La Corte Suprema. Entonces, esta apelación es un pronunciamiento de la Corte Suprema que se suscita en un ámbito funcional. Les comento. Es la apelación 07-2017 Cusco. ¿Sí? Es la apelación que se da de una sentencia absolutoria de una jueza. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta jueza? ¿Ya? Así que ustedes me dirán qué pasó aquí. En el año 2009 se emitieron dos sentencias penales, ¿sí? Donde se ordenaba una restitución de un bien inmueble específico en favor de determinados agraviados o propietarios legítimos, ¿sí? El Estado y una persona más. Había dos sentencias penales que ordenaban la restitución del bien. En ese contexto, 3 años después, 2012, la jueza penal provisional en Cusco, en ejecución de sentencia, hay una sentencia penal donde está hablando de restitución de bienes, yo tengo que ejecutarla, pues, ¿no? Soy la jueza de investigación, jueza penal provisional de Cusco, tengo que ejecutar. Y esta jueza programa una diligencia de restitución de bienes. Pero la restitución de bienes iba a incluir otras cosas, porque esos terrenos que se iban a restituir estaban llenos de viviendas. Y estas viviendas eran pues de ciudadanos que decían, oye, por si acaso, mi terreno no es parte de esa zona, así que no me puedes ejecutar a mí. Y le presentaron a la jueza escritos, señorita jueza, esos terrenos que dice esa sentencia no pueden afectar los míos porque yo soy otro terreno, otro lugar. Entonces la jueza ordena, programa la restitución para el 28 de septiembre de 2012. Dice, no, yo tengo acá una sentencia penal consentida, está ordenado la restitución del bien, tengo que hacerlo. No puedo eludir el cumplimiento de una sentencia, digan lo que digan estas personas. Y lo hace. Y durante la diligencia ella ordena la demolición de vivienda. Demuela. Acá hay restitución de bien. El bien tiene que ser terreno simple ya. Demuélame las casas. Va con la policía, etcétera, etcétera. Y hay demolición de viviendas.
¿Y quiénes la denuncian, no? Dicen, oye, pero yo la denuncio porque es un abuso de autoridad, dicen ellos, ¿no? Porque dicen que esas viviendas no correspondían al inmueble en materia de sentencia, estaban en otro lugar distinto y pertenecían a terceros que no tenían nada que ver con los que estaban en la sentencia. Yo soy un tercero que no tiene nada que ver en esa sentencia. Entonces tú no me puedes despojar de mi bien, no me puedes, en base a una sentencia, ellos decían, demoler mi casa. Entonces, y aquí viene el dato clave, colegas. Antes y durante la diligencia, le advirtieron a la jueza que estas viviendas no eran parte de su sentencia, que no, usted sancionó en esa sentencia, hablan de la asociación Los Mirones y yo soy la asociación Los Chismosos. Entonces no me puede ejecutar a mí, le avisaban a la jueza. Los bienes no son los correctos y la restitución que usted va a hacer lo va a hacer en un lugar equivocado. Pero la jueza decidió, igual voy a hacer la ejecución de la sentencia en los términos de la sentencia y voy a demoler estas viviendas. Y hubo daños materiales y morales a los afectados. Claramente perdieron su vivienda. Pregunta, colegas. Antes de que lea acá le voy a hablar. ¿Cometió o no esta jueza abuso de autoridad? ¿Sí o no? Los que les da flojerita escribir sí, dedito arriba. Y dedito abajo los que no. ¿Ya? Ahí está, hasta para reaccionar tenemos acá en el Zoom. Sí, sí, nos dicen los colegas. No, dicen algunos, la jueza ha ejecutado una sentencia, pues no. Pero acá dicen que no eran las casas, no eran las casas correctas. Le hemos avisado a la jueza, cometió abuso de autoridad. ¿Qué resolvieron en este caso? ¿Qué resolvió la Corte Suprema? ¿Qué resolvió la primera instancia? Les cuento. Sí, no, no, sí, sí cometió, pues no, como con estos datos clave parece que sí, luego que no. La Sala del Cusco falla absolviendo a la jueza. La absuelven a la jueza bajo un argumento claro en el que se dice la jueza ejecutó una orden judicial, una sentencia penal consentida y en consecuencia su ejecución está dentro de su marco de atribuciones. Tenía que hacerlo. Pero la discusión no estaba si la jueza podía o no ejecutar la, el despojo, la demolición de viviendas, sino es dónde podía ejecutar. ¿No? Claramente había una sentencia y ella tenía que cumplir, la ha cumplido, pero ¿dónde la cumpliste? Ese era el eje del debate. Y es ahí donde la fiscalía, cuando apela a esta absolución, le dice a la sala, cuando la sala ha valorado las pruebas, ha cometido un error, ha valorado incorrectamente toda la evidencia probatoria que señalaba de que los inmuebles en los cuales la jueza había ejecutado la demolición de viviendas no formaban parte de el, el plano o la ubicación que decía la sentencia. La han valorado negativamente, ¿no? Entonces, la discusión era aquí, ¿era o no eran estas viviendas susceptibles de demolición? ¿Estaban o no estaban dentro del marco de la ejecución de sentencia? Entonces, sube a la Corte Suprema y la Corte Suprema les dice, confirmo la absolución. Y la Corte Suprema valora informes periciales, declaraciones de peritos, en los cuales se señala, uno señala que en efecto estos terrenos sobre los cuales la sentencia había ordenado la restitución, sí estaban comprendidos los terrenos que la jueza habría pues demolido. Luego teníamos discusiones, ¿no? Porque algunas asociaciones se presentaron aquí señalando, pero a la condenada fue la asociación Los Mirones y yo soy asociación Los Chismosos.
yo no tengo por qué ser ejecutado. A ver, señor, un momentito. Si ustedes serán otra asociación y demás, pero al momento de la sentencia, estos lotes eran de la asociación Los Mirones. Y la asociación Los Chismosos se constituyó después, cambió de nombre y vendió los terrenos, la asociación Los Mirones, y ustedes se los compraron. Entonces, ¿podía o no la jueza demoler en sus terrenos en el marco que sí estaba en la demolición? Sí, le dice la Corte Suprema. Y sí hubo colegas, y la Corte Suprema lo reconoce en este pronunciamiento, viviendas que no estaban comprendidas dentro de la órbita territorial señalada en la sentencia. Y es que lo que pasó aquí, colegas, es que no hubo una adecuada delimitación. Entonces dijeron, la Corte Suprema, hubo negligencia. En el punto de las viviendas demolidas que no formaban parte de la sentencia, hubo negligencia por parte de la jueza. Y la negligencia es un tipo penal culposo que no hay por abuso de autoridad, solo es un tipo doloso. Entonces, como no hubo una adecuada delimitación por parte de la jueza de un análisis para delimitar adecuadamente las órbitas de los terrenos que le dijeron que en la sentencia correspondía su restitución, entonces por negligencia en estos solos terrenos, porque no fue de todos, hubo negligencia. Y absuelven a la jueza. Pero hay un voto en discordia donde dice que no se ha hecho la suficiente valoración y acreditación de que en efecto la jueza estuvo o no en la posibilidad jurídica de hacerlo. Y lo que ordena es nulo el juicio oral y que se vuelva a hacer un nuevo juicio. Pero en mayoría se absuelve a la jueza por las circunstancias que les he comentado. Entonces, en este caso, queridos colegas, si bien el dato clave estaba en que los bienes no eran los correctos, yo soy más partícipe del voto en discordia, porque de la lectura del pronunciamiento solo, ya habría que revisar el expediente más, el dato de los bienes que no eran los correctos no resulta del todo claro. No resulta del todo claro, al menos de lo recopilado en la sentencia, que si realmente hubo o no una delimitación adecuada. Si la hubo, entonces una sentencia penal que ordenó una restitución fue por los terrenos A, B y C y yo ejecuté A, B, C y D. Entonces, en ese sentido, sí sería atendible un abuso de autoridad, porque has demolido viviendas de personas que no correspondían. Entonces, pero como no ha quedado adecuadamente delimitado en juicio oral esto, correspondía a un nuevo juicio oral, donde se delimite si realmente se hizo esta delimitación, si la jueza estuvo en la posibilidad jurídica de hacerlo antes de ejecutar. Porque si fue un capricho de ejecutar ya la sentencia y sin importarme las consecuencias de lo que pueda o no pueda estar incluido dentro del marco de la resolución judicial que ejecuto, entonces claramente estaba en un acto arbitral. Entonces yo soy más partícipe del voto en discordia, pero en mayoría en este caso se absuelve a esta jueza. ¿Listo? Entonces esa fue la solución jurídica, no siempre los casos pueden compartirse o no nuestros criterios. Ahora vamos a analizar, antes de entrar en sus preguntas, que veo que son bastantes, en un caso de laboratorio. ¿Sí? Vamos al caso de laboratorio, porque necesito que ustedes nuevamente califiquen. Está mi chat acá para activarlo para ustedes. Listo. Laboratorio jurídico. Vamos a un contexto de la Municipalidad de San Miguel, acá mis vecinos distritales. El área de fiscalización comercial. El funcionario investigado es Jorge Ramos, subgerente de fiscalización con competencia para lo siguiente: supervisar establecimientos comerciales, imponer medidas correctivas, disponer clausuras solo ante infracciones graves o riesgo sanitario. Tú puedes imponer clausuras solo ante infracciones graves o riesgo sanitario. ¿Cuáles son los hechos? El 12 de mayo el restaurante El Buen Sabor solicita la renovación de su licencia.
Durante el trámite, el propietario Carlos Medina presenta un reclamo contra la municipalidad por cobros indebidos. Me están cobrando más tasas de las que son. El reclamo es elevado contra la misma gerencia de Ramos. 3 días después del reclamo, solo 3 días después, Ramos programa una inspección inopinada al restaurante. Agarra y decide hacerlo. Y durante la diligencia de la visita inopinada se verifica que cuenta con licencia vigente, tiene certificado de defensa civil vigente, las condiciones sanitarias son adecuadas. Sin embargo, se detecta que falta actualizar un cartel informativo interno y un extintor está próximo a vencer. Faltaban 15 días para que vence. Entonces, estas dos últimas circunstancias, Ramos dice, son un riesgo inminente a la seguridad y voy a disponer la clausura inmediata de este local. Y ordena a los fiscalizadores colocar sellos de clausura total, impide el retiro de alimentos perecibles durante varias horas, lo cerraron, sacaron a todos, no me sacas nada, acá nadie entra. Y el local permanece cerrado durante 4 días, se pierden alimentos, se cancelan reservas, el administrado presenta quejas señalando represalia por reclamo previo. Municipalidad no hace caso, acude a su estudio jurídico y ustedes le dicen, ¿hay abuso de autoridad o no lo hay? Pongamos sí, no, sí, dedito arriba, no, dedito abajo. Acuden a ustedes, colegas, ¿hay abuso de autoridad? ¿Sí o no? Sí, ya hasta hay que denunciarlo a este maldito, sí, porque la municipalidad no nos hace caso, sí. Siempre, doctora, listo. Acá sí, claro, sí. Entonces, esto sí que ustedes me dan de forma uniforme me hace ver que sí hemos entendido el abuso de autoridad y me quedo feliz. ¿Por qué? Vamos a identificar los elementos. Sujeto activo. ¿Funcionario público, sí o no? Sí, Jorge Ramos es su gerente de fiscalización. Listo. Claramente. Él tenía facultades para disponer cláusulas solo ante infracciones graves o riesgo sanitario. Él dispuso la clausura por riesgo inminente de seguridad, por un extintor que falta vencer. O sea, todavía no está vencido, está por vencer. ¿Hay razonabilidad en esa decisión? No hay razonabilidad. Aquí está el acto arbitrario. ¿Dónde está? ¿Es por orden o por... ¿Es una orden o es un acto directo? ¿Es una orden o es un acto? ¿Cuál de las dos modalidades? Es un acto directo. Él mismo lo ha ordenado, ¿sí? Allí ha hecho su orden, lo hizo. ¿Hay perjuicio verificable? Sí, hay perjuicio verificable. El acto permanente. Claro, hubiera sido, por ejemplo, colegas, si es que él se hubiera retirado del lugar, pero acá nos dice claramente, doctor, es acto directo, es acto directo. ¿Por qué no es orden? Porque parecía orden a los fiscalizadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están ejecutando la orden, doctora, no, pero el acto arbitrario no es lo que ellos ejecutan, sino la orden de clausura. La orden de clausura es lo que deviene en lo que los fiscalizadores pegan los letreros y ejecutan la orden. Eso es distinto, ¿sí? Por eso es una orden directa. ¿Perjuicio verificable? Sí. Quienes emiten el acta de fiscalización también cometen si en el acta de fiscalización, colega, está allí no solo la recopilación de la información, sino a veces en las actas de fiscalización, ustedes lo habrán visto, está la orden de clausura, claramente quien firma esa acta, quien está dando la orden, está cometiendo el acto arbitrario. Pero, colegas, si el acta de fiscalización no contiene la orden, ¿podría ser? Ahí sí ya no. El funcionario que ha levantado el acta de fiscalización y que no contiene la orden, no podría formar parte del acto arbitrario. ¿Hay perjuicio verificable? Sí, pierden alimentos, se pierden reservas,
Y tenemos todas estas conductas. Y aquí ustedes me han respondido sí porque ejerció una facultad funcional, sí porque existe un acto arbitrario con perjuicio verificable. Esa es nuestra respuesta correcta. Listo, colegas, vamos a parar, vamos a regresar a las diapositivas y me da mucha alegría que hayamos podido responder este caso. Listo. Entonces, colegas, ¿qué nos queda? Para cerrar y entrar a todas las preguntas que ustedes tienen. El derecho penal no está para corregir errores, sino para sancionar el ejercicio arbitrario del poder. ¿Sí? Distinguir entre uno y otro es la verdadera responsabilidad del operador jurídico. Y operador jurídico no solo es el juez y el fiscal, también lo es el abogado. Cuando te traen el caso, claramente hay que jugar allí al control emocional, porque no sé ustedes, cuando a mí un ciudadano me cuenta un abuso de poder, claramente yo hago mucha empatía, pero allí hay que amarrar un poco la empatía, claramente entendemos el problema y hacer la calificación jurídica adecuada para dar el camino adecuado, administrativo o penal. ¿Sí? Entonces, y esa es responsabilidad de abogados, jueces y fiscales. Listo. Y ahora yo he terminado, queridos colegas, con la disertación. Yo recuerdo muy bien la hora en que dejé de responder sus preguntitas, que fue las 8:50, ¿sí? Querido doctor, desde las 8:50 les he dejado responder a los colegas, a ver si desde allí podemos Sí, recopilar doctora. las preguntitas. No Listo. hay, no hay problema, doctora. Muchísimas gracias y a cada uno de nuestros participantes también que están interactuando durante esta sesión de nuestro diplomado. Doctora, estamos en el diplomado en Delitos contra Administración Pública, Corrupción, Lavado de Activos y Crimen Organizado, que ya van 3 sesiones con el doctor Fran Almanza Altamirano. Hoy tenemos delito de abuso de autoridad. Doctora, ¿por qué escribirme en este diplomado con esta metodología que brinda UDIAPOLIS con interacción permanente, docente y también, doctora, teniendo clases aún en vivo? Gracias. Bien, colegas, inscribirnos en el diplomado de esta especialidad que trae Udiápolis es preponderante e importante más en estos tiempos que enfrentamos bastante el fenómeno de corrupción, lavado de activos y crimen organizado. No solo para el ámbito de quienes estamos dentro del sistema de justicia, sino también para quienes defienden. ¿Por qué? Porque el poder, ya les dije, tiene la tendencia natural a desbordarse. Y un adecuado equilibrio de preparación, tanto para los que están en el sistema de justicia como para quienes hacen la balanza, el contrapeso a la justicia como defensa, es necesario estar. Mi persona, hoy, como lo van a hacer todos los ponentes, no les propone solo una visión, les proponemos las visiones de abogado, de juez, de fiscal, porque entendemos que tenemos acá una comunidad jurídica amplia y realizamos esta exposición de trivias jurídicas, doctrina, teoría, casos prácticos desde la jurisprudencia y del laboratorio para poder aterrizar los conceptos. La conversación e interacción es muy importante y es lo que más me gusta de Udiápolis, porque puedo interactuar, responder sus preguntas y cada una de sus cuestionamientos, hasta dudas que puedan tener a las afirmaciones que yo realice en esta disertación, son útiles para construir el conocimiento que hoy nos llevamos del delito de abuso de autoridad juntos, tanto ustedes como yo. Muchas gracias, doctora, por sus gentiles palabras. Estimado Jefferson, adelante, por favor, una pregunta. Ya saben, las preguntas se van a hacer por audio con cámara prendida. Gracias. Muy buenas noches, doctora Noelia. Gracias por una excelente ponencia, como siempre, y bastante práctica, la verdad. Y doctora, en cuanto a mi pregunta va justo sobre el tipo penal de este delito en el que nos dice que el que puede comentarse en cuanto a un funcionario público. Y de ahí, bueno, hasta donde pude estar averiguando que el policía es considerado un servidor público y por qué podría ser factible que se le sancione de este delito. Si es que se le da una calificación como considerarlo como funcionario público cuando ya utiliza lo que es una detención o el uso de la fuerza, o es que este tipo penal puede arrastrar también a otros servidores públicos.
Ciertamente, colega, el 425, si no me equivoco, en la definición que se hace de funcionario y servidor público, y en el ámbito ya jurisprudencial, al menos en este delito, sí se ha permitido que el uso del sujeto activo como funcionario abarque también los aspectos del servidor público, porque el servidor público también ejerce un poder. Entonces, y este también puede tener un poder de relativa decisión, pero aquí no va a ser cualquier servidor público, va a ser un servidor con la posibilidad de poder ordenar un acto arbitrario. ¿Sí? Esa va a ser la condición válida para poder incorporar al servidor. En el caso de la Policía Nacional del Perú, tiene la posibilidad jurídica de ordenar un acto, como la detención. Entonces, ese va a ser el barómetro para poder decir, este servidor sí puede ser incluido dentro del abuso de autoridad y este servidor no. Porque, por ejemplo, un servidor como es un asistente en función fiscal, ¿sí? Un asistente en función fiscal es un servidor que no tiene poder de decisión. En ningún caso. Él custodia la carpeta fiscal, apoya en las diligencias, atiende al público, ¿sí? Entonces no tiene un poder de decisión concreto, a diferencia de la policía que sí tiene incluso una potestad constitucional. Entonces ese va a ser el barómetro para poder incluir a la policía, que es un servidor público ineludiblemente, dentro del catálogo del delito de abuso de autoridad, porque tiene un poder que deviene de un mandato constitucional capaz de ordenar un acto arbitrario. La capacidad jurídica en este caso va a ser determinante, mi querido Jeffers. Muchas gracias, doctora. Gracias, Jefferson, también por tu pregunta. Doy pase a Eric. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Bienvenido. Buenas noches por empezar, doctora, con los presentes. Excelente ponencia. Me ha encantado, la verdad. En ese orden de ideas quisiera hacerle una cuestionante. Usted mencionó respecto al, bueno, en este caso al agraviado, pues, ¿no? Y usted dio a colación de que puede ser tanto una persona natural como el Estado mismo. En ese sentido, doctora, si se llega a esto a juicio oral, ¿quién podría constituirse en actor civil en este caso? ¿Podría constituirse el agraviado, en este caso la persona natural, o también podría constituirse el Estado como actor civil de la mano del procurador, o en su defecto quizás los dos también, en una suerte de mancomunación de actores civiles, o qué podría ocurrir, doctor? Esa es mi pregunta. Gracias. Muy buena pregunta, Eric, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en el delito de abuso de autoridad, el perjudicado por el delito, el directo perjudicado por el delito es el ciudadano, ¿sí? Y en las investigaciones que abrimos en sede fiscal, incluimos al ciudadano como agraviado. El derecho del agraviado, siendo el perjudicado directamente por el delito del ciudadano, le habilita a una reparación civil, ¿sí? Entonces, en este caso, va a haber reparación civil para el ciudadano. ¿Podrá hacerlo válidamente constituirse en actor civil? Sí. ¿Y la Procuraduría cómo queda? La respuesta es afirmativa, colega. Hay concurrencia de agraviados aquí. También puede pedir su reparación civil. ¿Por qué? Porque el funcionario no solo ha desencadenado un acto arbitrario en el ciudadano que le ha generado este perjuicio grave que requiere el tipo penal, sino también al infringir sus deberes ha defraudado a la administración pública. Y por ese defraudamiento a la administración pública, la Procuraduría se hará cargo de su reparación civil. Entonces, ¿puede haber concurrencia de actores civiles? Sí, doctores, sí puede haber. Incluso, queridos colegas, a ver, en un caso mediático que ustedes puedan conocer, este caso de las protestas, ¿sí? Donde tenemos las personas que en marco de las protestas, bueno, fallecieron en manos presuntamente de militares y policías. En estos casos, queridos colegas, tenemos que las víctimas se han asociado y se han apersonado a la investigación. En estos casos están un montón de personas que se van a constituir como agraviados y están pretendiendo una reparación civil. Entonces, esto es connatural al proceso penal. ¿Podemos tener concurrencia de actores civiles? Sí. La respuesta afirmativa es sí. Y cada uno ostentará un daño distinto. Uno respecto a la afectación directa y otro a la defraudación a la administración pública. ¿Sí?
Espero haber respondido tu respuesta, tu pregunta, querido Eric. Muchas gracias, doctora. Estimado Juan de Rocío, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctora Noel, y muy buenas noches los presentes. Doctora, mi pregunta va en referencia a que al no renovar un contrato, ¿no? Por términos de referencia, es abuso de autoridad, teniendo en cuenta que existen otras vías, digamos, administrativas o judiciales para poder solicitar una desnaturalización de contrato, ¿no? Pero el no renovar ese contrato, el funcionario que no renueve ese contrato comete el delito de abuso de autoridad. Ya, aquí cuando vemos los actos administrativos que nos puedan surgir la duda del abuso de autoridad, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el funcionario tiene la habilitación legal para cesar el contrato. Y si cesar el contrato está dentro de su habilitación legal, él tiene causales bajo las cuales puedes dejar, por ejemplo, tú me estás hablando de una orden de servicio, ¿no? Dejar de continuar con las órdenes de servicio. Entonces, ahí el tema, mi querido Juan del Rosario, es un poco más complejo, porque recuerda que las órdenes de servicio son servicios que requiere el Estado por tiempo determinado. Yo sé que claramente las órdenes de servicio actualmente son prácticamente contratos laborales, las personas están en un horario de trabajo, asisten todos los días y hacen una actividad que corresponde a ya un personal de plan. Sí, yo sé que eso sucede y corresponde una demanda de desnaturalización del contrato con todo derecho, colega, con todo derecho. Pero denunciar por abuso de autoridad, por no renovar la orden, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque está dentro del marco funcional del, en este caso del área logística, del área usuaria, de dejar de requerir un servicio. Ya no necesito este servicio y puedo detenerlo. Es la naturaleza de las órdenes de servicio, ¿no? Son por un servicio específico, ya no lo necesito, puedo detenerlo. Entonces, no habría ahí un abuso de autoridad porque está dentro del marco funcional de lo que se le permite al funcionario o servidor en este caso. Sí, pero que puedes presentar tu demanda de desnaturalización con todo derecho, colega, con todo derecho. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Estimado Carlos Ramos, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Carlos Ramos, ¿puedes activar tu audio? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Yo quisiera, el tema que usted habló, del tema de arresto ciudadano, me parece muy importante. Yo trabajo en una comisaría, no voy a decir el nombre, pero veo que trabajamos cerca de un mall, ¿no? Y en el mall siempre caen tenderos. Por ende, los tenderos son retenidos por personal de seguridad de las cámaras o de la tienda, de la guardia de seguridad los retienen en las tiendas y veo deficiencias, no veo deficiencias porque, bueno, algunas veces le hacen, lo tienen más del tiempo debido, porque tiene que venir el representante legal, ¿no? Y después de 4 horas, después llevan a la comisaría, viene el patrullero, los trae, y veo que no se formula el arresto, porque dice inmediatamente la policía. Así También es. dice que y los encierra en un área común, o sea, en un área de seguridad donde sacan las prendas, y veo que no hay la inmediatez, veo que no es la misma persona que retiene, que es el guardia, el guachimán, lo trae el representante legal del estudio, porque trabaja en un estudio jurídico. ¿Sí? Veo, y él se dedica al proceso, veo que muchas veces no hacen, al policía le dan las prendas o los artefactos, se los dan y el policía hace el acta de recepción, ¿no? Veo que en algunos casos no se hace el acta de arresto ciudadano. Mi pregunta es, y bueno, y al final el fiscal, ¿no? Con el desconocimiento de las partes, Procedimientos. claro, ¿no? Las partes que han sido, ¿no? De los tenderos, ¿no? Le hacen un proceso inmediato y con tal que confiesen, ¿no? Y al final se hace el proceso inmediato y los sentencian. Estimado Carlos, por favor, tu pregunta. Ah, ya, el procedimiento está, en esos casos, cuando se llega a una sentencia, esa sentencia puede llegar a anularse.
A ver, vamos a detectar algunos errores. Carlos, te doy toda la razón en esto. Vamos a hacer algo. El arresto ciudadano no permite registro personal. Ojo, el arresto ciudadano no permite registro personal. ¿Qué significa esto? Que si intervienen a los tenderos, porque es lo usual, ellos no pueden registrarlo. Y yo he visto muchos videos donde a las personas le sacan prenda por prenda y lo graban. Y lo graban. Y le buscan la cartera y le buscan todo. Ese procedimiento, por ejemplo, del arresto ciudadano, ya no es un arresto ciudadano. Están haciendo otras violaciones a derechos, porque no podemos hablar ya de abuso de autoridad porque ellos no son autoridades, solo son ciudadanos que tienen el rol de seguridad y lo único que podían hacer ellos al advertir de sus cámaras que esta persona ha sustraído bienes de la tienda es retenerla, neutralizarla e inmediatamente traer a la policía. No necesariamente llevarlo hasta la comisaría, sino traer a cualquier policía que está ahí por a tránsito, el que encuentren por ahí, para que este personal PNP haga el arresto ya en detención en flagrancia y sea el PNP el que haga el registro personal. Entonces ahí ya vemos una ruptura. Porque querido Carlos, si llegamos a sentencia en este caso, si yo fuera abogada del tendero, yo diría, ¿qué me garantiza a mí que las prendas, los artículos que supuestamente han entregado a la PNP son los que ha sustraído? ¿Qué me garantiza a mí? Si le han entregado y el PNP no hizo un registro personal. A mí lo que veo acá es un acta de recepción de bienes. ¿Y qué me garantiza a mí de que estos bienes sean los que supuestamente ha sustraído? ¿Qué tal me han aumentado bienes para yo llegar a la órbita de lesión necesaria para enfrentar un delito de hurto? ¿No? ¿Qué tal estamos ante la señora solo sacó un calzón y acá me están haciendo aparecer microondas? ¿No? Entonces, ese procedimiento que están siguiendo los plazavías y demás entidades está vulnerando roles que solo le corresponden a la policía. El arresto ciudadano, queridos colegas, el arresto ciudadano no autoriza registro personal, no autoriza, ¿sí? Entonces, si lo graban, dice la colega, ahí podría el Ministerio Público tener una ayuda, ¿no? Pero ya allí ya estás ante una prueba contaminada. Porque, ¿qué es lo que te cuestionan en juicio oral? Pero en este caso, en proceso inmediato, no van a llegar a juicio oral, pues los colegas, ¿no? Ya la mayoría agarra su terminación anticipada y aceptan la responsabilidad de lo que fuera para salir del tema. Pero si el caso llegara a juicio oral, estaríamos en un escenario grave, porque las pruebas estarían contaminadas. No habría certeza realmente del quantum de lo que realmente la persona ha sustraído de la tienda. Y si hay filmaciones, incluso, queridos colegas, cuando hablamos de las filmaciones, ni siquiera cumplimos el aseguramiento digital. Presentamos un USB con un video. ¿Y si yo digo que ese video es editado? Ni siquiera le hemos hecho la pericia donde se ha dicho de que este video es único, está auténtico y todo, y ni siquiera tiene un código hash. Entonces, pero estas cosas de la evidencia digital, del rompimiento de la cadena de custodia en este caso, porque ¿qué cadena de custodia vas a dar de un bien que ya te lo ha entregado un tercero? Ni siquiera es lo que has registrado de la persona, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que este caso podría caer gravemente en una sentencia. En un juicio, si yo fuera defensa, podría cuestionar todas estas cosas. La fiabilidad, el video me llegó en video, ni siquiera está con hash, ni siquiera el policía es el que ha hecho el registro personal y las grabaciones que tienen me han traído en un USB y no tiene el código hash ni el aseguramiento digital. Entonces, ¿qué fiabilidad le puede dar al juez para una decisión en certeza de este caso? Entonces, si bien es lo cotidiano, pero también es cierto lo que nos dice Carlos, la mayoría de este caso de tenderas termina en terminaciones anticipadas. Proceso inmediato, flagrancia, terminación anticipada. Muy pocos llegan, si no es ninguno a juicio. Y es que, bueno, también ya el reconocimiento de la parte coadyuva, ¿no? El problema de las grabaciones, queridos colegas, y acá le vamos a responder, perdóname, Reader, yo sé que hay un orden en manitos, pero acá está dentro del tema.
El problema de las grabaciones, de los chats de WhatsApp y todo lo que tenemos ya en el tema de vigilancia, el celular, las cámaras de vigilancia y demás, ya la jurisprudencia nos está avasallando. Antes, colegas, antes sí nos aceptaban la captura de WhatsApp, sí nos aceptaban el video en USB, sí nos aceptaban los órganos judiciales. Hoy por hoy ya nos exigen la evidencia digital con el cumplimiento de protocolos. Y eso realmente, ciertamente nos está llevando a ordenar pericias y demás para la autenticidad y demás, que nos lleva más tiempo. ¿Nos está llevando más tiempo? Sí. ¿Se nos están acabando los peritos? Sí. ¿Se nos está aglutinando las pericias ahí en el área de peritaje? Sí. ¿Pero por qué? Porque a través de la jurisprudencia, y ustedes busquen el Código Procesal Penal de adelante, atrás, de atrás, de adelante, no existe regulación de evidencia digital. No existe. ¿Dónde está eso? En protocolos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia. Y eso ha generado varios pronunciamientos de la Corte Suprema donde no se valora si no hemos seguido los protocolos de evidencia digital. Entonces, pero en estos casos, gracias a, digamos, al reconocimiento de las personas que se ven sorprendidas, hay terminaciones anticipadas, ¿sí? Hay principios, N soluciones que enfrentan ellos que no nos llevan a enfrentar estos desafíos. Pero ya llegará el día en que un abogado astuto nos plantee todos estos cuestionamientos al rompimiento de estos procedimientos y seguramente también habrá ya jurisprudencia al respecto. Pero ahora no se está dando, espero que ustedes no sean esos abogados astutos y que continuemos solucionando estos temas de las tenderas como actualmente se viene solucionando, ¿no? En un reconocimiento de la culpa y salidas alternativas al proceso penal, ¿no? Que es lo más sabio para poder hacer en este tipo de casos. Es lo que podríamos comentar acá con Carlos, que nos ha compartido su experiencia. Muchas gracias, doctora. Estimado Álvaro y Edgar, con ustedes cerramos. Gracias. ¿No lo escuchó, Reader? Yo tampoco, doctora, creo que tiene problemas de su de su micrófono. Estimado Edgar, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, doctora, buenas noches. Excelente ponencia. Justamente quería preguntar, cuando el servir anula una resolución administrativa por sanción a un funcionario, ¿eso podría acreditarse como abuso de autoridad por el funcionario que lo sancionó dentro de la institución? Gracias. Edgar, buenas noches, gracias por la pregunta. En este caso, siempre tenemos para el ámbito del abuso y nuevamente en los actos administrativos, revisar el margen funcional. Si el margen funcional permitía la sanción, todavía estamos dentro de un acto legítimo. Si la sanción aplicada está dentro del margen legal autorizado, estamos dentro de un acto todavía legítimo. Ahora, si el cuestionamiento es a la valoración probatoria, a la valoración de la conducta funcional y demás, y por eso servir revoca esta decisión, entonces estamos ante un acto administrativo puro, de respecto del cual no compartimos la decisión, por eso interpusimos la apelación, llegamos a servir, pero el hecho de que servir revoque la decisión no hace arbitrario al acto en la medida que la decisión de sanción esté dentro del ámbito funcional, dentro de los márgenes habilitados y los cuestionamientos solo sean de valoraciones, por ejemplo, ¿no? Del razonamiento, de la motivación, etc. Entonces, en esos casos claramente no es un acto de abuso de autoridad y no cabría una denuncia al respecto.